Un cordial saludo a todos, estimados hermanos. Estamos en este fin de semana celebrando en la iglesia la fiesta de la Santísima Trinidad. Siempre después de Pentecostés, en la iglesia celebramos la fiesta de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para mí es una fiesta muy importante. Lamentablemente no se le da la importancia que se merece, ya que la Santísima Trinidad es el primer artículo de nuestra fe. Ese es el fundamento principal de nuestra fe. O sea, ¿quién es Dios? El Dios que nos creó y que creó todo lo que existe es un solo Dios, como ya sabemos, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la esencia de Dios es como decir el Dios total, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces es fundamental, ya que nuestra fe cristiana es una fe fundamentalmente trinitaria, porque Dios no son tres personas, no solamente es un Padre, un hermano en Jesús y Señor, un amigo y un consolador en el Espíritu Santo, sino que son tres personas. Y realmente nuestra espiritualidad, nuestra religiosidad, nuestra oración debería ser siempre trinitaria. Yo procuro en mi vida siempre orar al mismo tiempo con las tres personas, ¿verdad? Entonces este domingo celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Y es importantísimo que nosotros le demos el culto debido a la Santísima Trinidad. Como les decía, tomando en cuenta pues que Dios son tres personas al mismo tiempo, ¿no? Un solo Dios verdadero, su naturaleza divina. Yo quiero recalcar acá que nosotros tenemos que hacer una distinción hoy día en este mundo que está tan confundido, donde hay tanta confusión en el mundo, tanto tipo de doctrinas, de enseñanza, aún en la misma iglesia. Debemos mirar que debemos diferenciar entre el creador y la criatura, ¿verdad? Porque hoy está de moda el panteísmo, ¿no? Que todo es Dios. Y es un grave error que se nos está metiendo en el mundo, ¿no? O sea, hay que distinguir entre la persona increada o creadora, que son las tres personas divinas, y sus criaturas, nosotros y todo lo que existe. Yo quiero, en esta meditación que vamos a hacer, que estoy haciendo, dividirla en dos partes fundamentales. La primera parte, el Dios que crea el universo. El Dios que crea el universo de la nada, por su bondad y su amor. Y para hablar un poco de eso, yo quiero como tomar algunos aspectos de la física, de la ciencia de la física. Y luego para hablar de el otro aspecto al final de la Santísima Trinidad en el alma del justo, el alma que por la gracia de Jesús fue justificado, cómo inhabita la Trinidad en el alma del justo. En ese aspecto vamos a hablar un poco con las doctrinas de la Iglesia, ¿no? La teología católica, cristiana. Permítanme que abuse un poco de ustedes hablando un poquito de física, no es lo común, yo lo entiendo, pero es realmente maravilloso, porque aquí se cumple lo que alguien dijo alguna vez, ¿no? Que realmente la ciencia y la fe no se contradicen. Si uno es un alma sincera y objetiva y que busca la verdad, nos vamos a dar cuenta que la ciencia y la fe no se contradicen. Todo lo contrario, son dos caminos diferentes, pero que al final, si somos sinceros y objetivos, nos lleva a encontrar la verdad. Por eso quería pues compartirles un poquito o algunas cosas que he estudiado humildemente sin pretender hacer alarde de que sé mucho de ciencia, porque pues no lo sé. Pero lo poco que he leído, ¿no? Que son cosas ya comprobadas, ciertas, a través de los físicos, sobre todo los astrofísicos. Miren que en los últimos 70 años para acá, de hace 70 años para acá, estoy hablando del año de 1950 más o menos, los científicos, los físicos, han hecho un descubrimiento maravilloso, que como ustedes van a ver, coincide con la teología. Y ese descubrimiento maravilloso que han hecho los científicos se refiere a un principio que se llama el principio antrópico.
La palabra antrópico viene de antropología, o sea, el hombre, o sea, la inteligencia, la vida inteligente, que somos nosotros, los seres humanos. Se llama principio antrópico o antropológico. Y es curioso porque ni siquiera son los filósofos ni tampoco los teólogos que tienen al hombre como centro, sobre todo la filosofía, porque la teología tiene a Dios como centro, pero con base al hombre, ¿no? Los que hablan de esta cosa maravillosa que son los físicos. ¿Y qué han descubierto los físicos? Los físicos han descubierto que es que desde el día 1 de la creación del mundo, es decir, desde el famoso Big Bang, que es el primer momento en que el universo comienza a existir, y luego la expansión del universo, porque el universo no fue una gran explosión, el universo fue una microscópica explosión, dicen los científicos modernos, ¿no? De moléculas de hidrógeno que se interactuaran entre sí, y entre más interactuaban fueron produciendo moléculas de helio. Como ustedes saben, el helio es caliente y hace que el universo se vaya expandiendo. El universo en su inicio fue de materia gaseosa. Ustedes saben que la materia se encuentra en tres formas, ¿no? Sólida, líquida y gaseosa. Comenzó siendo gaseosa y se fue expandiendo. De un punto microscópico tenemos hoy un universo que mal le decimos infinito porque no es infinito, solo Dios es infinito. No es inmenso, sino tiene medida, pero es tan grande que a veces lo llamamos así. Y eso pasó hace 13.700 millones de años que comenzó a existir el universo. Esa es la edad del universo. Y se fue creando el universo y se fue creando de una manera expansiva. ¿Qué significa expansiva? Que él va alargándose, expandiéndose hasta lo que tenemos hoy. Y aún actualmente el universo sigue en ese estado de expansión. Y esto es el principio antrópico que han descubierto los científicos, que desde ese día 1 el universo está finamente ajustado para que exista la inteligencia, la vida inteligente, es decir, el ser humano, porque la única vida e inteligencia que tenemos nosotros en nuestro sistema somos nosotros, el ser humano, y que todo está finamente ajustado para que exista vida inteligente. Dicen los científicos que si el universo se desajustara, aunque fuera en una cantidad de 10 dígitos después del punto del cero, no podía haber vida humana o vida inteligente. Es decir, que ustedes saben que, por ejemplo, en matemática, cuando nosotros tenemos un número, ya, por ejemplo, 0.567, ya el 7, ya en el tercer número después del punto a la derecha, ya es tan imperceptible que se redondea. Pues los científicos han hecho los cálculos y que le podemos agregar 10 números, 10 dígitos, ceros, en este caso 0, ¿no? Después del punto. Y el último número, el décimo número después del punto a la derecha, lo alteramos y dicen los científicos que ya no puede haber vida inteligente. O sea, que dicen los científicos que el universo está ajustado finamente con un solo objetivo para que exista la vida humana, o sea, la vida inteligente. Es una cosa maravillosa. Por ejemplo, nosotros cuando ellos estudian el sistema solar, se dan cuenta, por ejemplo, el Sol tiene 5.000 años y su cálculo de duración es 5.000 años más, o sea que en 10.000 años no va a haber ya Sol ni sistema solar. El Sol existe hace 5.000 años y la Tierra tiene 4.500 años, o sea que la Tierra comenzó a existir 500 años después del Sol. Y dicen los científicos que la distancia que hay del Sol a la Tierra, que son 150 millones de kilómetros, es la distancia básica, específica, para que pueda haber vida en la Tierra. Vida inteligente, ¿se puede imaginar eso? Y que el tiempo que dura de llegar la luz del Sol a la Tierra, que son 8 minutos con 19 segundos, es el tiempo necesario
para cada vida en la Tierra. Y que si no hubiera movimiento rotatorio en la Tierra, ni de traslación alrededor del Sol, no hubiera vida inteligente. Dicen los científicos que la Tierra nunca, digamos, no siempre rotó. Hubo un tiempo en que la Tierra no rotaba, sino que estaba fija a la distancia que está del Sol. Por eso el Sol le daba a la Tierra de una sola cara. Y en ese, donde la cara de la Tierra, donde el Sol le daba, teníamos una temperatura de 100 grados arriba de cero. O sea, vida inteligente, ni siquiera vida animal podía haber. Y del otro lado de la Tierra, donde no daba el Sol, que estaba siempre oscuro, la temperatura era menos 100, o sea, 100 grados bajo cero, donde tampoco podía haber vida humana. Pero que en un momento de la existencia de la Tierra, comenzó a rotar. Y al principio dicen los científicos que ella rotó muchísimo, muy fuerte, a mucha velocidad, que hubo un desprendimiento de ella, que es lo que conocemos como la Luna. Luego se graduó y se quedó con el movimiento de rotación que tenemos ahora, que dura 24 horas. Y dicen los científicos que ese es el tiempo justo y necesario para que haya un equilibrio en el clima, en la temperatura, para que haya vida inteligente. Igual podemos decir, dicen los científicos, que el movimiento de traslación. Tampoco había órbita, pero en un momento dado apareció la órbita y la Tierra empezó a moverse. 365 días dura en dar la vuelta al Sol, y que ese es a la distancia del Sol y el tiempo necesario para que haya vida inteligente. Claro, porque ustedes saben que el movimiento de traslación lo que nos establece las estaciones, ¿no? Y con esas estaciones hay cambios de clima, es que nosotros podemos mirar que existan los alimentos que tenemos necesarios, ¿no? Es una cosa maravillosa. Pero como dicen los científicos, esto está todo finamente ajustado con una sola fin, de que haya vida inteligente, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que la cantidad de metales que hay en la Tierra, de minerales, también está finamente ajustado. Un solo ejemplo, el hierro que hay en la Tierra, la Tierra está compuesta de 33% de hierro. Y dicen los científicos que fue una estrella que era totalmente de hierro, que hace muchos años, millones de años, colapsó y cayó en la Tierra. Y cayó precisamente 33% de hierro. Y dicen los científicos que eso es la cantidad exacta para que haya vida en la Tierra. Que si hubiera un poquito menos o un poquito más, no pudiera darse vida en la Tierra. Es una cosa maravillosa. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque esto coincide con la teología. La teología, la enseñanza de la Iglesia nos dice que Dios creó todas las cosas. La naturaleza mineral, luego la vegetal, luego el animal, luego nosotros el sexto día, y que el hombre es el centro de la creación. Y dicen los científicos que no solo lo que está pasando aquí en la Tierra, en nuestro sistema solar, sino que en todo el universo, está todo lo que ha pasado en el mundo, ha sido en la historia del universo finamente ajustado para que algún día apareciera la vida inteligente en la Tierra. Imagínense ustedes. Dicen ellos que, por ejemplo, el agua que hay en la Tierra fue producida por una lluvia de asteroides hidratados, más de 1000 que cayeron en la Tierra, pero que cayeron la cantidad exacta para que tengamos el agua suficiente en la Tierra, para que haya vida inteligente. Una cosa maravillosa. Y ustedes saben que, miren, nosotros los seres humanos tenemos tres sistemas básicos: el sistema digestivo, el sistema circulatorio y el respiratorio, ¿no? Ustedes saben que uno puede vivir con el sistema digestivo dañado, enfermo, como por ejemplo el colon o la flora intestinal y otro tipo de enfermedad digestiva, y uno puede vivir enfermo y sufrir y tomar medicamentos y durar no sé cuántos años, dependiendo de la enfermedad. Lo mismo pasa con el sistema circulatorio. Uno puede tener problemas en la sangre, con el azúcar, el colesterol, y cuidarse y vivir, pero hay un sistema que, si tú le cortas lo que le provee su funcionamiento, en menos de un minuto te muere, que es el sistema respiratorio.
Bueno, dicen los científicos que la cantidad de oxígeno que se produce es exactamente la que hay para que haya vida en el mundo, vida inteligente. Pero fíjense ustedes lo bonito de esto. Por ser el oxígeno lo vital para el hombre, Dios aseguró de que el oxígeno que necesitáramos no estuviera a nuestro alcance, sino que el 95% del oxígeno que el ser humano necesita está en las profundidades del mar, lo producen las algas marinas. No los árboles, sino las algas marinas. Y dicen los científicos hoy día que el hombre solo puede influenciar en un 5% en el ecosistema que tenemos, digamos, de una parte negativa, no hablando de una parte negativa, y que realmente eso no hará nunca merma en nuestro sistema para que haya vida. Por eso cuando yo escucho estas nuevas ideas que nos están regalando de que hay un calentamiento global, que estamos destrayendo el mundo, que es por la mano humana, que tenemos que cuidar, que tenemos que reciclar, que tenemos que etcétera, etcétera, y que si no vamos a colapsar nuestra casa común, como decimos, eso es falso. Porque Dios, que ajustó el universo y que lo tiene ajustado, porque los teologianos enseñan que Dios no solamente creó el universo, sino que sigue actuando, porque no es que está finamente ajustado, sino que sigue siendo ajustado. Los teologianos enseñan que Dios está presente en todas las criaturas por omnipresencia, es decir, nada puede escapar a su vista, a su conocimiento, omnipresencia. Pero que también Dios está presente por potencia, es decir, que Dios sigue actuando en cada criatura que hay en el universo para que siga existiendo. Y eso nos lo enseña el mismo Jesús cuando dice que los fariseos le atacaban porque curaba en sábado. Ustedes saben lo que el sábado es el séptimo día que ellos dicen que Dios descansó. Pues Dios no tenía que descansar realmente, porque Dios, ¿cómo se iba a cansar Dios? No, sino que Dios había determinado realmente ese día era para que la gente realmente que le diera culto a Yahvé, le adorara, le glorificara al que había creado todo, ¿no? Entonces no era que Dios iba a descansar. Y cuando los fariseos debaten con Jesús hablando de eso, Jesús dice, y es que yo trabajo y aún mi Padre trabaja. O sea, ahí lo que Jesús está diciendo es que Dios sigue trabajando con su potencia para que siga existiendo el universo. Todo, nosotros y todo. Si Dios dejara de pensar un segundo en nosotros, en la tierra, no existiéramos. Nosotros no tenemos el poder para destruir lo que Dios creó. Eso es falso. Dios sostiene el universo. Es Dios quien sostiene nuestra vida. Por eso, como decían los filósofos, que los demás planetas, ¿no? Saturno, Mercurio, Júpiter, Marte, deben tener envidia de la Tierra. Porque en todo el universo, que tiene miles y miles y millones de kilómetros cuadrados, Dios escogió la Tierra para que hubiera vida inteligente. Para que esa vida inteligente lo adorara a Él. Porque como dice el padre Manuel María Carreira, que es astrofísico, o fue astrofísico y fue teólogo también, él decía que qué sentido tendría que un ser inteligente como Dios hubiera creado un mundo sin capacidad de intelectualmente, conscientemente adorarlo y amarlo. ¿Qué sentido tendría que hubieran leones cazando venados, qué sé yo, ¿verdad? Aves de rapiña cazando ratas, que hubieran existido los dinosaurios corriendo por ahí, que hubiera existido el diente de sable porque existió el dodo, porque hay muchos animales, y aquí aprovecho a decir, que se han extinguido naturalmente, porque es parte de la expansión del universo. Hay muchos animales que se han extendido como parte de la expansión del universo. No tiene nada que ver con la mano humana. Porque el mundo, Darwin vio el cambio, que el universo va cambiando. Darwin le llamó evolución, ¿no? La parte positiva que podemos saber de Darwin. Pero hoy los físicos nos enseñan que realmente estos cambios se dan por la expansión. Por eso en la Tierra hemos tenido, en la historia de la Tierra hemos tenido eras de calentamiento, eras glaciales. Por ejemplo,
La historia nos enseña que el momento más próspero de la humanidad fue el medioevo, que aunque no había ciencia ni tecnología, había paz, había pan. Y fue el momento glorioso del cristianismo. El año más o menos 700 a 1300 más o menos, fue una época de calentamiento y fue cuando fue más próspera la humanidad. Había fe, había pan, había paz, había frutos, había sembrados. Y luego en el año 1350 más o menos, que comenzó la última pequeña era glacial, que acabó con muchas, por ejemplo, acabó con los vikingos, en parte, ¿no? Porque otra cosa fue otros indígenas tule que también los atacaron, pero gran parte, ellos vivían en Groenlandia, los vikingos conquistaron Groenlandia, y parte de su extinción en Groenlandia fue la era glacial. O sea que la era glacial, el frío hace más daño que el calentamiento. El calentamiento no es malo, es bueno. De hecho, dicen los científicos que en los últimos 200 años, el momento más caliente que hemos tenido fue del año 1900 al año 1960, o sea, en el siglo XX. De 1900 a 1960 todavía no existía la era industrial, el petróleo, las industrias, las fábricas, no existía, todavía no existía eso. Entonces, el calentamiento global que se da, o los enfriamientos que se dan suceden fuera de nuestro planeta, en el exterior, debido a la expansión del universo. Hermanos, lo que estamos viviendo en este momento, porque a partir del año del 73 volvió a calentarse un poco, pero no como ahora. De hecho, históricamente, los momentos, el periodo más caliente fue en le estoy hablando del medioevo, fue más caliente la Tierra más que nunca. Entonces, Dios tiene nuestra vida en sus manos, tiene nuestro planeta en sus manos. ¿Y saben por qué? Porque en este planeta Dios puso a su criatura inteligente, a nosotros, al ser humano, con el único fin. Si el fin de la creación es el ser humano, que existiera vida inteligente, pues el fin de nosotros, del ser humano, de la vida inteligente, es la glorificación de la Santísima Trinidad. Y aquí es donde entra un poquito a hablar acerca de ahora la Santísima Trinidad desde el aspecto teológico, ¿no? Porque hemos hablado de que la Santísima Trinidad, creador del universo, y cómo creó todo para que hubiera vida inteligente en nosotros. Entonces nosotros somos el centro de la creación, porque somos inteligentes, porque somos los únicos que tenemos capacidad para conocer y amar a Dios. Entonces fíjense ustedes que el hombre apareció hace 200.000 años. Hace 200.000 años apareció el hombre más o menos. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con el hombre, ¿no? El hombre le falló a Dios, pecó y pues fue perdiendo su salvación, su vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Una de esas tres personas, la segunda, el Hijo, se vino, yo me lo imagino, ¿saben cómo? Y perdonen mi sentido de imaginación. Yo utilizo mucho la imaginación en mi oración. Yo me imagino a la Santísima Trinidad allá atrás del Big Bang, o sea, del primer momento, cruzar Jesús todo el universo, o sea, el Verbo, el Hijo de Dios, cruzar todo el universo y llegar a la tierra donde Él había puesto al hombre inteligente y encarnarse y hacer ese hombre y venir a salvarnos, predicar el Evangelio, morir, padecer, morir y resucitar. Y volver al seno de la Santísima Trinidad ya como hombre. ¿Para qué? Para que nosotros los hombres tengamos el acceso a la salvación y cumplamos con el fin. Porque si el fin de la creación es que existe el hombre, el fin del hombre es glorificar a Dios. Pero como por el pecado y la envidia del demonio eso se dañó, Dios lo restituyó con Jesús. Por eso Jesús murió el sexto día, el mismo día que Dios creó a Adán y a Eva. Entonces, como quien dice, yo estoy recreando de nuevo al hombre. Por eso con justicia a la obra redentora de Cristo se le llama también la obra recreadora. Entonces, así como dice que fue en 7 días la creación del mundo, pues es un simbolismo, ¿no? Porque para Dios, pues imagínense, ¿cómo se va a cansar Dios? Asimismo, el número 7 en la redención es importante. Son 7 sacramentos, son 7 dones del Espíritu Santo. Son 7 virtudes, 3 teologales y 3 morales.
Y con eso es que Dios está recreando al hombre. Y por eso yo quiero hacer énfasis en una cosa. Cuando Jesús fue al cielo, Jesús mandó el Espíritu Santo para salvar al hombre. ¿Y qué hizo Dios? Dios, a través del sacramento del bautismo, se nos borra el pecado original y se nos pone en gracia de Dios, en amistad con Dios. Y ocurre en el ser humano, escuchen bien, lo más maravilloso que a nosotros nos ha pasado es que la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquel que hemos dicho que creó todo este universo para que yo existiera y que lo afinó justamente para que yo existiera, vino donde Él siempre ha querido estar, en el alma del hombre, en el interior del hombre. Estimados hermanos, el verdadero culto que Dios quiere, que la Trinidad Santísima quiere que le demos, es interior, no es exterior. No tenemos que estar preocupándonos por lo que está pasando afuera, en el ambiente, en el medio ambiente. Es doloroso cómo a veces muchos católicos están cayendo en el engaño de la ONU. La ONU, la misma ONU que es la que está inventando todo esto, que Día de la Tierra, que Mes de la Tierra, que Día del Medio Ambiente, que estamos dañando la Tierra, es el mismo organismo que nos está diciendo que abortemos, que la eutanasia, que los homosexuales, ellos son los que están promoviendo eso. Y nos están manipulando porque el problema está dentro de nosotros. Y lo que nos están enredando y distrayendo y nos están diciendo que ofendamos a Dios. Porque el verdadero pecado es el que atenta contra los 10 mandamientos. No existen los pecados ecológicos. No es posible que hoy la gente viva en pecado mortal como si nada. Y la ONU eso es lo que promueve. Entonces nos están manipulando. Estimados hermanos, el culto que Dios quiere que le demos está entre nosotros. Y ya lo dijo Jesús. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, le dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Hay una alusión a la inhabitación de la Santísima Trinidad que recibimos en el sacramento del bautismo. Porque dice Cristo, vendremos a Él y haremos morada en Él. La palabra morada viene de morar. La morada es donde yo vivo, estoy, habito habitualmente, valga la redundancia. No, yo, por ejemplo, yo tengo mi casa, yo salgo a trabajar, mis hijos van a la escuela, vamos al supermercado, etc. Pero donde yo moro, donde yo habito, donde estoy regularmente, es en mi morada, en mi casa, ¿no? Recuerdan que Santa Teresa hablaba de las 7 moradas. Cuando Jesús estaba hablando con la samaritana le pregunta, bueno, ¿y de dónde viene la salvación? ¿De los judíos o de nosotros acá en Samaria, no? Y Jesús le dice, bueno, mira, de allá, en el monte de Jerusalén viene la salvación, viene de los judíos. Pero dice Jesús, pero llega la hora, y estamos en ella, dice, en que ya los verdaderos adoradores no adorarán ni en este monte ni en la otro monte, sino le adorarán en espíritu y verdad. Porque Dios es espíritu y Dios quiere que así se le adore en espíritu y verdad. O sea, en el espíritu que tenemos dentro de nosotros, en nuestra alma espiritual, es donde Dios quiere morar. Por eso el más grande tesoro que tú tienes es la inhabitación de la Santísima Trinidad. Y si tú quieres darle culto a Dios en esta fiesta de la Trinidad, tú tienes que mirar para adentro donde está Dios. Ese don que Dios nos dio, que es un don increado por la gracia capital de Jesús, lamentablemente puede sufrir 2 cosas. Puede ser deteriorado, lastimado por el pecado venial deliberado, o puede ser la gracia destruida y salir las 3 personas del alma si la persona vive en pecado mortal o comete un pecado mortal. Y hoy día de esto no se habla. Se nos está diciendo que no tienes basura. Y por supuesto que no hay que tirar basura. Por supuesto que hay que ahorrar agua. Yo no digo que no. Lo que estoy diciendo es que no nos podemos engañar de que nosotros vamos a dañar la creación de Dios. Eso es falso. Dios nos sostiene aquí. Dios es el más interesado. Hizo todo lo necesario para que esto no se destruyera. Porque Él sabe que si se daña la creación, nosotros dejamos de existir y no le podemos dar gloria a Él. Él es el que nos está cuidando. Y está cuidando esta creación. Es verdad que hay que ser educado, tener
reglas básicas de urbanidad, de decencia, de ser un buen ciudadano. Pero no voy a tirar una basura al piso, no porque con eso estoy dañando la creación. No es cierto, o sea, no la voy a destruir. Debo concentrarme más en ver cómo ama a Dios que está dentro de mi alma. Ese es el punto ahora. La Santísima Trinidad está dentro de tu alma. Por eso cuando yo no oro, cometo un pecado venial, porque estoy siendo indiferente con la persona que ha querido morar dentro de mí. Miren, en la vida espiritual se habla de 3 caminos, ¿verdad? 3 vías, quise decir. La vía purgativa, que es el primer tercio de la vida espiritual, la vía iluminativa, que es un adelanto, y la vía unitiva, que es cuando ya el alma se une a Dios. Fíjense ustedes que ese camino, esas vías que tenemos que recorrer, es hacia adentro de nuestra alma, donde está la Santísima Trinidad. No busquemos a Dios afuera, como dice San Agustín. Dios está dentro de nosotros por la gracia. Y hoy día la gente vive como si nada, ya nadie se casa por la iglesia, ya nada es pecado, ya no importa si estás en gracia o no estás en gracia. Ojo, Dios no va a cambiar su plan de salvación ni la forma de hacerlo. Dios estableció una forma de hacerlo, que es así, a través del estado de gracia y la inhabitación de Dios, y haciendo crecer las virtudes que Dios te dio. Lutero negó eso diciendo que la salvación no era interior, sino adextra. Herejía. No, la salvación es interior, depende del estado de gracia. Si no hay estado de gracia y no tienes la inhabitación de Dios, pues no estamos haciendo nada. Todo lo que hagamos sin ese estado no tienes ningún mérito sobrenatural. Pero de esto ya no se habla en la iglesia, y es lamentable, y es doloroso, y por eso estamos como estamos. Porque ya no se le atreven a decirnos las cosas como son, ¿verdad? Como dice el dicho, si dices una mentira 1000 veces, llega el momento en que se convierte en verdad. Será siempre mentira, pero la gente cree que es verdad. Y podemos decir también lo contrario. De no decir la verdad, llega un momento en que ya pensamos que no existe esa verdad. Pues uno tenemos que ser fiel a la verdad. El culto que Dios quiere que tú le des es interior. Que tú entres dentro de ti, que tú ores más, que tú ves cómo tú vences el pecado, cómo vences la gula, la lujuria, el odio, el rencor, de cómo tú mejoras tu relación con Dios que está dentro de tu alma, porque así quiere la Santísima Trinidad que tú le des culto en espíritu, en verdad, dentro de ti. Fíjate que la gracia es lo que la gracia que Dios tiene en el bautismo, la gracia santificante, es la que se va a convertir en gloria en el cielo. Así lo enseña la iglesia y lo ha enseñado en 2000 años. Sino que ahora nos estamos ya como olvidando de las cosas. Y ya nada es pecado, es un error. El culto que Dios quiere que le dejes dentro de ti. Y si no estás en gracia de Dios, hermano, busca estar en gracia de Dios. Arregla tu vida con Dios. Arregla tu vida con Dios, porque si tú no arreglas tu vida con Dios y no estás en gracia y no tienes las 3 personas de tu alma, no sé cómo te vas a saber. No estoy juzgando ni condenando a nadie. Yo tengo que ser fiel a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Esto es fundamental, eso es lo importante. La Trinidad no la busques allá afuera, en el Big Bang ni en el universo. Él hizo todas esas cosas para que tú y yo existiéramos, pero con el fin de vivir dentro de ti y tener una relación personal contigo, las 3 personas dentro de ti. Eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Dios es maravilloso en su plan. Yo me quedo asombrado al ver cómo Dios es perfecto en su plan. Y lo doloroso es que a veces nosotros no entendemos y andamos distraídos y este mundo que está manipulado. Miren con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La gente está con mucho miedo con esto del virus. Y yo no estoy diciendo con esto que no hay que ser precavido, que no hay que cuidarse, que no hay que lavarse las manos. Todo hay que hacerlo. Pero no hay que tener miedo. Porque el Dios que está dentro de ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es más fuerte, que el que está en el mundo. Y es más fuerte que cualquier virus. Miren, nosotros en el Antiguo Testamento tenemos unos ejemplos maravillosos. ¿Recuerdan? Daniel fue tirado al foso de los leones, pero era un profeta de Dios. ¿Y qué le pasó? Ni un rasguño le hicieron los leones. ¿Por qué? Un milagro. Porque Dios estaba con él.
¿Qué pasó con aquellos 3 jóvenes que los tiraron en el horno de fuego amarrados? Y que cuando los tiraron al horno de fuego, dice que el rey mandó que pusieran 7 veces más el horno caliente. Y los tiró, y cuando los vio, ya no veía a 3, sino a 4. O sea, Dios. Y dice que estaban sueltos. ¿Qué les pasó? Nada. Hay un episodio que me gusta mucho también en el Antiguo Testamento, de la historia de Josué. Josué estaba peleando contra los enemigos de Israel. Y Dios le había prometido que ese día le daba la victoria. Y el día se estaba acabando y Josué estaba venciendo a sus enemigos. Pero el día se le estaba acabando, por ahí como a las 5. Y él vio que el día se iba a acabar y que no iba a poder terminar la victoria. Y pensaba él, digo yo, ¿no? No va a ser que mañana no tenga yo la misma dicha y la bendición y mis enemigos, por no rematarlo, me ataquen de nuevo. ¿Y saben lo que dice la Biblia, que dice Josué? Que dijo al sol: detente sol. En el lugar se llama Gabaón, donde fue la batalla. Detente sol, para que no se acabe el día. Y dice que el sol se detuvo. Y terminó de vencer sus enemigos. Hoy ya sabemos, por lo que hemos dicho en la ciencia, que realmente el sol no se paró, porque el sol no gira. Lo que se paró fue la rotación de la Tierra. O sea, ese día fue el día más largo, ¿no? Duró tal vez 25 horas y fue un poquito más caliente de lo normal. Lo que Dios, el poder de la Trinidad Santísima, hizo que se detuviera la Tierra. El sistema de rotación de la Tierra, el movimiento de rotación. Y nosotros tenemos acá, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, y miren, y he hablado de estos 3 ejemplos en el Antiguo Testamento, y eran personas que todavía no estaban en la gracia de Dios, como estamos los cristianos, me refiero, porque Jesús no había venido. Y recuerdan que hay una gran diferencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Recuerdan lo que dice Jesús de Juan, Juan que fue el último profeta, Juan que es el último personaje del Antiguo Testamento. Jesús alaba a Juan, pero dice: no hay nadie más grande que él, nacido de mujer, o sea, hablando de la vida natural. Pero luego dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. O sea, los que estamos en la nueva economía de la salvación, en el reino de Jesús, somos los que estamos en gracia de Jesús. No hay comparación. ¿Por qué? Porque tenemos la Santísima Trinidad. Y por eso creo que no estoy seguro si fue el santo, el nombre me disculpa, creo que fue Luis Beltrán, que le pusieron a sus enemigos veneno en su comida para matarlo, y él comió. Cuando estaba comiendo, por la mitad le dijeron: vas a morir porque tu comida tiene veneno. ¿Saben qué hizo Luis Beltrán? No se hurgó la garganta para vomitar, ni se puso histérico, ni lloró, ni salió corriendo a hacerse un lavado de estómago. ¿Saben qué hizo? Siguió comiendo y se terminó de comer toda la comida sabiendo que estaba envenenada. Se paró y se despidió como si nada. Se quedaron asombrados sus enemigos. ¿Saben por qué? Porque Luis Beltrán sabía que en él inhabitaba la Trinidad Santísima y que Dios es infinitamente poderoso. Tenemos el caso de los pastorcitos de Fátima, ¿no? Jacinta, Francisco y Lucía. Hablando con la Virgen de su destino, la Virgen le dice a Lucía: tú te quedas porque tú tienes una misión que es de extender el corazón, la devoción en mi corazón inmaculado aquí en la tierra. Pero a Francisco y a Jacinta me los llevo pronto para el cielo. Eso fue en el 17. En el 18 comenzó la famosa gripe española, que mató más de 50 millones de personas. Y estos 2 niños, en el 19 murió Francisco y en el 20 murió Jacinta. Murieron de la gripe española. Algo parecido de lo que nos está dando ahora. Ahora, ¿por qué se murió Jacinta y Francisco? Porque la Virgen dijo que se lo iba a llevar para el cielo. O sea, fue el medio que utilizó Dios y la Virgen para llevarse para el cielo. Si Dios no hubiera querido, no se mueren. Si Dios le hubiera dicho a Francisco: mira, tú te vas a morir en 1850 y tú, Jacinta, en el 60, porque tienen esta misión, no le hubiera dado la gripa. Por eso no le dio a Lucía, porque el plan de Dios es el plan que ella se quedara. Estimados hermanos, tú y yo nacimos un día y vamos a morir si estamos siguiendo al Señor, si tenemos fe, si estamos tratando de amar a Dios, el día que Dios dice que vamos a morir. Porque como dice San Pablo, si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Entonces, nosotros no podemos tener miedo. Porque yo no tengo un poquito de miedo. Porque Dios mora en mi alma. En mí están las 3 personas. ¿Y qué me puede ocurrir sino lo que Dios tiene? Si Dios quiere que yo viva 1000 años, voy a vivir 1000 años.
Y si quieres que me muera esta noche, me voy a morir. El miedo no es ofensivo a Dios, es falta de fe. Es ausencia de Dios. Por lo menos ausencia experimental. Entonces, hermano, no tengamos miedo. Y miren, y el último ejemplo que quería darle, ¿no? El de Hiroshima, aquellos 4 sacerdotes jesuitas que cuando explotó la bomba atómica en Japón, estalló la bomba atómica. Y escuchen, esa radiación sí era letal. En el segundo que explotó la bomba, en el contacto que hizo, que duró un segundo, murieron 100.000 personas, solo con el golpe. La radiación abarcó más o menos 2.5 kilómetros. Y estos sacerdotes estaban más o menos a un kilómetro del epicentro de la bomba. Y se cayeron la mayoría de las casas, las calles fueron devastadas. Y una de las pocas casas que no cayó fue el convento donde estaban estos sacerdotes y no fueron tocados por nada. Cuando los médicos, los científicos japoneses se dieron cuenta, fueron allá a entrevistarlos y empezaron a hacerle exámenes a ellos y a revisar las paredes de la casa, y el padre superior le dice, no se preocupe, que eso no tiene nada que ver con esto, estos son paredes normales. Lo que pasa es que nosotros aquí estamos viviendo el mensaje de Fátima, rezamos el rosario siempre por el fin de la guerra, por la paz del mundo, hacemos ayuno y hemos sido obedientes a lo que dijo la Virgen. Y la Virgen nos protegió. Y aquí pudiéramos quedarnos toda la noche hablando de esto. Y todo el día. Si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? No tengamos miedo. No nos descentremos de lo verdaderamente importante, que es luchar contra el pecado, pero contra el pecado que va contra los 10 mandamientos. Los 3 primeros que tienen relación con Dios y los otros 7 que tienen relación con el prójimo. El primero de los 4 primero con el prójimo, honra padre y madre. Hace tiempo que el demonio ha atacado ese mandamiento. Ya los hijos no se pueden educar, ya no se les puede corregir porque te demandan. Ya no obedecen. Ya el 5.º mandamiento, no matarás, no se respeta. Ya no importa si estás casado o no, puedes comulgar. No importa si estás en fornicación. No importa si eres homosexual, también puedes comulgar. Allá en Austria y en Alemania los obispos le dieron la bendición a los homosexuales. Eso no puede ser. Entonces, eso es lo importante. Los pecados son contra los mandamientos de Dios y el pecado mortal hace que tú pierdas la inhabitación de la Santísima Trinidad en tu alma. Entra dentro de ti. Preocúpate cómo está tu alma. Preocúpate por dónde tú vas en la vía de la santidad. Decía Santa Teresa que tenemos 7 moradas y en la última habita su majestad, las 3 personas. Y nuestro camino es ir hasta llegar a esa última morada progresivamente a través de la oración, la penitencia, los sacramentos, la vida virtuosa. En eso es que tenemos que concentrarnos. Ese es el verdadero culto que la Santísima Trinidad quiere recibir de ti. Eso es. Lo demás es secundario. La salvación es intrínseca. Tú eres el templo de Dios. Y así fue que Dios quiso salvar al mundo. No hay otra forma. Sino que hoy día, como dice la primera carta de Timoteo de hoy, o la segunda, que hoy día la gente se está llevando por puras doctrinas, puras fábulas y cosas novedosas, y se está olvidando de la verdadera doctrina, de lo que se nos dio desde el principio. Volvamos, hermanos, a la Santísima Trinidad. Estamos celebrando en este domingo la fiesta de la Santísima Trinidad. Y el culto que ella quiere que darle es el que ella estableció dentro de tu alma y de mi alma. Allí búscalo. Entra dentro de ti y adóralo. Y no te preocupes por lo demás. No tengas miedo. No te preocupes por el medio ambiente. No. Dios tiene ajustado el universo para que todo esté en su lugar. Miren, por ejemplo, lo que dice el 2 de junio, que fue martes de esta semana. Estas fueron las lecturas que nos regaló la segunda carta de Pedro. Miren lo que dice aquí, hablando de la creación del mundo. Dice que la consumación del mundo se va a dar, porque hay una situación acá, que no lo dije, pero lo voy a decir. El mundo físico que conocemos material va a terminar. Está llamado, dicen los científicos, a terminar. Tiene un fin, un principio y tiene un fin. Por naturaleza. Por eso hay muchas estrellas que han desaparecido ya,
que tú ves la luz, pero hace años que desaparecieron. Y muchas galaxias ya han desaparecido. Y muchos animales se han extinguido, como los dinosaurios, como el diente de sable, como los mamuts, como el dodo, muchos. Pero seguirán esperando, saliendo especies nuevas, porque Dios tiene controlado el ecosistema, no somos nosotros. Y dice que cuando se cumplan los 10.000 años del Sol, el Sol va a dejar de producir su energía y va a haber un colapso y se va a producir una cosa que se llama la supernova, que ya se ha producido en otros sistemas solares, ¿no? Y ese fuego va a acabar con todo el sistema solar y va a la Tierra también y todo va a existir. Va a llegar el momento que todo el universo se va a convertir en un gran agujero negro, o sea, donde es una materia inerte sin vida. Pero nosotros, aunque tenemos un cuerpo material, Jesús ya resolvió ese problema con su resurrección. Seremos un cuerpo, en teoría se llama cuerpo sobrenatural, pero en física es un cuerpo espiritual, es decir, que no está sometido a las leyes de la física. Y vamos a ser el único ser material, que tenemos un espíritu, pero tenemos materia, que va a seguir existiendo por siempre. Todo lo demás ya no va a existir. Y mire que Pedro habla un poco de eso en la carta de Eclesiastes el martes 2, dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de disolverse así, como conviene que ustedes sean de su santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Pero esperamos, según nos los tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en lo que se habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforcémonos por ser hallados en paz ante Él, sin mancha y sin mancilla. Es decir, que todo lo exterior va a desaparecer. Pero si tú le das el culto a la Santísima Trinidad que está dentro de tu alma y estás en paz con Él, todo va a desaparecer, pero tú vas a vivir eternamente. Porque tú te uniste con la Trinidad. Y tu salvación y la mía va a ser haber llegado a la unión con Dios. Y miren el salmo de ese mismo día, lo que dice, la gente que está preocupada por todo, dice, que si por la ecología, dice, Señor, tú has sido para nosotros, el Salmo 90, tú has sido para nosotros un refugio de edad en edad, o sea, por siempre. Nuestro refugio es Dios, el refugio de la tierra es Dios. ¿Ve? Antes de ser engendrados los montes, antes de que nacieran tierra y orbe, desde siempre hasta siempre, tú eres Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, nuestro refugio es Dios. No tengamos miedo a nada, ni al virus, ni a nada. De hecho, algún día todo lo material va a desaparecer. Pero vamos a seguir existiendo si le hemos dado el culto que merece la Santísima Trinidad de nuestra alma. Si hemos logrado unirnos con Él en el interior de nuestra alma. Estimados hermanos, que Dios los bendiga. Les deseo a todos una feliz fiesta de la Santísima Trinidad y que la Virgen Santísima interceda por nosotros. Amén.